Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaba reflexionando si el ser humano es bueno o malo. Eh, Pensando en dos pensadores que seguro conocen muchos de ustedes, Rousseau y Hobbes, que son los más representativos de esta discusión de si el hombre es bueno por naturaleza o es malo, ¿no? Como los pensadores clásicos de esta discusión. Sin embargo, no quiere decir que ellos son los únicos que se hayan preguntado esto, ni que a lo largo de la historia no haya habido como más estudios al respecto. Pues bueno, se hicieron varios experimentos, ha habido como varias evidencias, digamos, históricas de cómo se comporta el ser humano. Y yo con todos estos experimentos, por ejemplo, no sé si conozcan uno que se hizo en un laboratorio fingiendo una cárcel y que de hecho hay una película al respecto. En ese experimento se pusieron presos y policías, que todo era una actuación, y automáticamente, bueno, más bien conforme pasó el tiempo, los policías comenzaron a volverse cada vez más malos con las personas. Una orejita por ahí y aquí un chihuahueño. Bueno, empezaron a volver cada vez más malos, cada vez más agresivos con los presos, ¿no? Entonces, pues bueno, el investigador nos dice que la maldad es algo que no naces con maldad, digámoslo así. Sino, o sea, bueno, sí está dentro del ser humano, pero no se manifiesta, o sea, no solo es un acto, sino es un proceso, o sea, la maldad es un proceso paulatino. Cualquier persona podemos llegar a ese grado de maldad y cualquier comunidad puede llegar a hacer cosas atroces y en su medio o si se lleva a cabo este proceso de que hace al ser humano malo. Y bueno, pero ¿a qué me refiero con el mal? ¿No? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues me encantó la definición de este mismo investigador que habló sobre este problema y me encantó esa definición para entender el mal. El mal es una fuerza destructiva que se impone, ¿no? O sea, es una fuerza poderosa que ejerce un poder destructivo. El orden y el equilibrio necesita mucho más fuerza y mucho más energía que la destrucción. La destrucción es un momento breve, un momento en el que se puede tirar todo el trabajo o toda la fuerza que requirió la creación, ¿no? Por ejemplo, si yo talo un árbol, el árbol requirió, por ejemplo, muchísimos años, 10, 20 años, un siglo a lo mejor en crecer, y yo en una hora, en menos de una hora, puedo destruir toda esa energía, puedo disipar todo ese trabajo, y es por eso que la destrucción en sí es algo tan peligroso porque todo tiende a la destrucción. Entonces, bueno, me gustó mucho esa definición de maldad, pero sobre todo la maldad también es el actuar sin tener compasión, sin tener empatía, ¿no? Actuar en una sociedad. El ser humano es un ser que por naturaleza empatiza con el otro. Nosotros cuando vemos a una persona que está muy triste, automáticamente sentimos una parte de su tristeza o nos recuerda a un momento en el que nosotros estuvimos tristes. Entonces, bueno, eso es algo natural en el ser humano. Sin embargo, sí he notado que no es algo fijo, o sea, no es algo que no se modifique de acuerdo al entorno. La empatía o la sensibilidad que tienes en general puede ser empatía o puede ser muchísimas cosas. Si estás muy en el contacto con el estímulo que te genera esa reacción sensible, puede pasar que te desensibilices. Esto quiere decir que ¿cómo podríamos? Estímulo ya no genera en ti la misma reacción que generó en un inicio. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a escuchar una canción que te gusta mucho y te mueve mucho internamente, pero si la escuchas diario, todo el tiempo, y va a llegar un punto en que ya no te mueva, porque es algo que escuchaste ya demasiadas veces. Yo creo que cuando un ser humano está en un ambiente donde hay demasiados choques con el sufrimiento del otro, cada vez por supervivencia de la psique,
supervivencia de la persona, va a tender a desensibilizarse, o sea, va a tender a que cada vez el hecho de ver a otra persona sufriendo le afecte mucho menos. Y eso es normal, todos los seres humanos nos pasa así. Algunos seguramente le puede pasar al revés, que al estar en contacto con el sufrimiento se sensibilice más. La sensibilización es un tema complejo que puede llevar esos dos caminos, ¿no? La desensibilización o la sensibilización al estar en contacto con el objeto en sí, ¿no? Por ejemplo, si a una persona no le gustan los perros y de repente convive con 10 perros diariamente, a lo mejor se va a acostumbrar a convivir con los perros y no solo eso, se va a sensibilizar ante los sentimientos de los perros. Los perros van a sensibilizar a esa persona y le van a causar cierta empatía. Entonces, este es un caso de sensibilización. Pero puede pasar al revés, que una persona que le encanten los perros, al convivir con 10 perros, se desensibiliza a los perros. Entonces, bueno, es algo muy complejo que no se puede, digamos, afirmar que siempre al estar en contacto con un estímulo te vas a sensibilizar o desensibilizar. Pero lo que sí he notado en la historia es que cuando hay una crisis, sí se tiende a algunas, la mayoría de personas tienden a desensibilizarse porque, y también es una cuestión de adaptación natural, porque si tú estás demasiado sensible al sufrimiento de los demás y estás en un momento de crisis, es muy probable que todo eso te vaya desgastando emocionalmente. Entonces, eh, pues sí, en ese caso la gente tiende a desensibilizarse. Entonces yo estoy sumamente de acuerdo con esto de que la maldad es un proceso muy complejo más que una actuación en sí o una cosa muy sencilla que sea acabada y que sea fija, digámoslo así. La persona más buena se puede transformar en una persona mala en un medio propicio para que esa persona se vuelva mala. Esto nos puede generar como un pensamiento de que entonces, ¿cómo se puede frenar esa maldad humana si, más que ser natural, más que el ser humano nazca malo en sí, está constantemente se están constantemente generando situaciones propicias para despertar esa sensación o esa maldad, más bien esa maldad en el ser humano? Más cuando la maldad es como una bola de nieve. Por esto que les digo, o sea, la maldad depende de ciertas situaciones, así como por ejemplo, digamos, el fuego, ¿no? El fuego no es en sí, depende de ciertas situaciones para que exista, ¿no? Depende de que haya fricción, por ejemplo, para que surja o alguna descarga de energía y a su vez depende del oxígeno para estarse sosteniendo. Así la maldad es algo intangible, o sea, no tiene una presencia, sino como tal, concreta, sino depende de muchos factores que se unen y entonces surge y para que se mantenga tienen que seguir esos factores. Y la maldad es una bola de nieve porque constantemente va generando cada vez unos factores más propicios para eso, para que exista. Uno de los factores que yo veo para que exista la maldad es una situación de sufrimiento constante, una situación de sufrimiento constante del otro o de ti mismo, lo cual te desensibiliza al dolor. Otra cosa es una sensación de necesitar algo, ¿no? La necesidad se relaciona con la maldad porque cuando un ser humano siente que tiene la necesidad básica para sobrevivir, una necesidad básica, no va a dudar en hacer lo que sea por obtenerla. Otro que va relacionado a esto es la necesidad y la sensación de poder. O sea, cuando se está en este ambiente de sufrimiento constante, de necesidad, un ambiente de escasez o de necesidad, automáticamente va a ocurrir también un instinto de querer mantenerse o querer sostenerse a costa del otro y tener ventaja a costa del otro, y todo esto es parte como de la depredación, de la actitud depredadora propia del ser humano. Y en esa situación el ser humano ante la desensibilización, ante la necesidad y ante la lucha por el poder,
pues va a perder demasiada bondad o demasiada empatía. Analizamos un poco la imagen anterior, esos ojos típicos de la representación de la maldad en alguien. Observamos cierto resentimiento porque antes se sufrió. O sea, generalmente no hay maldad si antes no hubo sufrimiento. Tiene que haber esa sensación de sufrimiento, de resentimiento hacia los demás. Si ustedes ven esos ojos, dentro de todo el coraje, dentro de toda la fiereza, dentro de toda la actitud defensiva, hay también un poco, una pizca de un pasado, bueno, más bien como que está detrás de esa mirada intensa y fuerte un pasado doloroso y bastante fuerte. Y bueno, cuando una sociedad está sumergida en una violencia constante, en una situación en la que ocurren demasiadas injusticias, demasiado sufrimiento, cada vez se va desensibilizando el ser humano. Entonces, más que sea algo en sí la maldad, algo que tengamos o no tengamos de nacimiento, es algo que se va cada vez haciendo más fácil, va preparando territorio para en algún momento emerger. Entonces, bueno, si todo el mal, para que exista el mal, se necesita el sufrimiento, la necesidad y esta lucha por el poder, ¿qué pasa cuando se le quita la necesidad y solo queda el sufrimiento y el poder? Surge en esta situación, pues lo que llamamos, digamos, que es la maldad, o sea, una maldad que se acerca mucho más a la concepción de maldad o la maldad más intensa o más fuerte del ser humano, que es el acto de atacar al otro para quitarle lo que necesita para vivir, pero ni siquiera porque yo lo necesito para vivir, sino porque a mí me va a causar cierto placer del cual no depende mi existencia, ¿no? Entonces, esto es cuando la maldad de verdad trasciende los límites. Inciso acerca de que hay diferentes tipos de maldad, este tipo de maldad en la que no lo haces por necesidad como tal, sino lo haces simplemente por placer. Inevitablemente tengo que mencionar la escala de maldad. Se las recomiendo que la chequen, no la voy a describir en este video, pero recomiendo que la chequen. Son 22 niveles de maldad, al igual que la maldad tiene un movimiento, digamos, como proceso, también tiene una jerarquía y hay diferentes tipos de maldad, entonces les recomiendo checar esta escala. Pero es como que va como una bola de nieve. Imaginemos, está esta situación de desensibilización hacia el otro. Y la desensibilización hacia el otro no solo se da viendo al otro, el sufrimiento del otro, sino también cuando estamos constantemente sufriendo nosotros mismos, generalmente nos vamos a desensibilizar un poco ante el sufrimiento de los demás. Porque generalmente, igual para nuestra supervivencia, primero debemos de preocuparnos por nuestro sufrimiento y después por el sufrimiento del otro. Eso es lo natural, ¿no? Independientemente de que surja otra línea en la que sí se pueda, haya diferentes personas que piensan primero en el sufrimiento del otro al de sí mismo. Pero el instinto natural nos hace preocuparnos primero nosotros por nuestro sufrimiento y posteriormente preocuparnos por el sufrimiento de los demás. Entonces, cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros tenemos algún dolor interno, generalmente no nos vamos a estar preocupados en lo que siente el otro. Nos vamos a querer restablecer nosotros mismos y posteriormente ayudar al otro. Entonces, bueno, a lo largo de diferentes documentales, de diferentes historias que he leído sobre asesinos seriales y todo esto, me he dado cuenta que la mayoría de ellos son personas que están en una situación fuerte, consigo mismos o con la sociedad en la que viven, con su familia, lo que sea. Esta sensación de sufrimiento pues les causa una desensibilización hacia el otro. ¿Y qué pasa, no? Cuando hay esa desensibilización hacia el otro y hay esa necesidad, o esa situación que ocurre, por ejemplo, en los países, pues muy pobres, que surgen de demasiados crímenes, pero esto es parte de la necesidad. Pero el tercer escala es la más peligrosa, la del poder que les estaba diciendo. Siempre tiene que haber una desensibilización, pero también el poder. Y el poder es algo muy interesante porque el poder o estar en una posición de superioridad ante los demás, de superioridad, digamos, relativa, porque
tenemos la capacidad de destruir la vida del otro, o sea, en ese caso somos superiores, digámoslo así. Cuando estamos en esa situación, generalmente nos confundimos muchísimo, o sea, el cerebro libera ciertas sustancias parecidas a la de la cocaína o a la de la droga, que nos ciega y nos hace experimentar cierto goce manteniendo ese poder, y por mantener, estando en ese poder, aunque sea injusto y aunque cometamos muchas injusticias y seamos los causantes del sufrimiento de los demás, generalmente nos volvemos ególatras y sentimos que somos los mejores y que estamos en una posición que nos da el derecho, o sea, nuestro valor nos da el derecho de tomar las cosas del otro. No hay que olvidar que el poder puede resultar un placer muy intenso, porque todo lo que contribuye a nuestra supervivencia, como comer, como dormir, genera placer. Entonces, cuando nosotros estamos en el poder, somos más aptos que otras personas o que otros seres vivos y generamos cierto placer al estar gobernando. Cuando se corrompe este placer, cuando se corrompe este poder natural, digamos, que se siente cierto placer, pero no necesariamente, no todos los humanos van a reaccionar ante ese poder queriéndolo reafirmar a través del acto del sufrimiento del otro, ¿no? A través de una reafirmación del poder a través de la violencia. Y cuando se encuentra placer en el acto del sufrimiento del otro por el sufrimiento en sí, o sea, ya sin ningún beneficio, llegamos al último punto de la escala de maldad, que si lo checaron ya van a ver que el punto más grave de la escala de la maldad es cuando este placer del poder, de ejercer el poder y obtener el sufrimiento del otro, se vuelve un placer erótico. Entonces, bueno, ya para concluir un poco el video, no, yo pienso respecto a esta discusión de la maldad del ser humano, si es bueno o malo por naturaleza. El hombre puede ser tan malo como sus circunstancias o tan bueno como sus circunstancias. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Los espero en el siguiente video.